Buenas tardes, compañeras, compañeros. Estamos muy contentos de tenerlos acá. Les damos la bienvenida a ustedes, a los compañeros que nos están escuchando a través del internet. Y damos continuidad con esta a los diálogos mensuales sobre los temas laborales, en una circunstancia en la que lastimosamente se van corroborando algunas de nuestras más sombrías sospechas cuando iniciamos esta serie de discusiones en el ámbito de la Universidad Católica en torno a los horizontes que se venían sirviendo respecto a los derechos laborales y desde la perspectiva económica respecto al mercado laboral y al cambio de régimen de acumulación. Estamos a una semana de que se ha firmado el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, lo cual confirma un esfuerzo sistemático del actual gobierno por transformar la política económica, las instituciones, buena parte de las conquistas sociales, la dinámica mismo de la economía ecuatoriana y sobre todo de la formación del mercado interno, que había generado una experiencia relativamente inusitada en el país de crecimiento endógeno durante la década previa. En contraste con los 30 años previos del neoliberalismo, habíamos tenido un proceso de redistribución de ingreso, inversión importante en infraestructura, estímulos fiscales, una política activa en el marco restringido de la mutilación que significó la dolarización, y un proceso sistemático de fortalecimiento del mercado interno que parece ser que de manera cada vez más evidente se está abandonando de manera a marchas forzadas, ¿no? En el ámbito específicamente laboral, las discusiones con las que empezamos el diálogo laboral se han venido confirmando. Las sospechas de que había un acuerdo ministerial alrededor de mayo, de abril-mayo, en torno a la extensión de la jornada laboral, en torno a la precarización de las contrataciones, etcétera, etcétera. Al cabo de un par de meses se evidenció que había sido un acuerdo signado en enero, pero que no se lo hizo público sino hasta julio. Acaba de aparecer el tema de Fukuragua, ¿no es cierto?, que plantea la gravedad del deterioro brutal de los atentados a los derechos de los trabajadores. Hay un problema de falta de transparencia en términos de los proyectos de transformaciones normativas que se vienen discutiendo en diversas instancias. Hay grupos de trabajadores muy entusiastas, empeñados en construir normativas a nivel inclusive en algún momento se habló acá, el doctor Hernán Rivadeneira habló de un nuevo código de trabajo que se venía discutiendo con las autoridades del gobierno. Pues parece ser que eso ha sido una especie de entretenimiento, mientras que los verdaderos objetivos, los verdaderos proyectos que van a ser debatidos y eventualmente aprobados están más bien en un proceso, en una clara tónica de flexibilización laboral, de desconocimiento de décadas de derechos laborales, de desconocimiento de no solamente de la Constitución y del Código de Trabajo, sino inclusive de convenios internacionales como aquellos de la OIT que están siendo ahorita puestos en interrogación. Así es que yo creo que es muy importante el que se pueda tener una discusión abierta, plural, democrática, rigurosa en medios académicos respecto no solamente a los temas que conciernen directamente a los trabajadores, sino que esto va a tener sobre el funcionamiento global de la economía y de la sociedad, sobre la dinámica interna de los mercados, sobre las condiciones de crecimiento, sobre los efectos ampliados en términos de distribución del ingreso, e inclusive sobre las decisiones de inversión. Es decir, debemos recordar que el reto que tiene un empresario, el momento de decidir las inversiones, está muy marcado por el costo de oportunidad de la fuerza de trabajo, pero también está muy marcado por los costos de oportunidad de mandar sacando a los trabajadores. Entonces, todos estos elementos requieren una convocatoria transdisciplinaria en la que estén presentes economistas, abogados, historiadores, como es el caso de hoy día, y por supuesto los propios compañeros trabajadores, los propios compañeros que son protagonistas y que deberían ser protagonistas más activos de este proceso. Esta tarde vamos a contar por lo pronto con la presencia de Juanito Pazimiño, nuestro querido historiador,
residente, aunque ya no está aquí en la Católica, pero es nuestro historiador residente porque siempre tiene la gentileza de aceptar nuestras invitaciones, y el doctor Castellanos, asesor jurídico de la FETRALTI, que van a empezar la discusión. Esperamos que en unos pocos minutos se nos una la compañera Adoración Guamán, que también tiene algunos temas que comentarnos. Así es que sin más, aquí somos más modernos, no tenemos moderador. Sigan nomás bonito la palabra. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes, compañeras, compañeros. Les había pedido a Pedro, al compañero Diego, que me dispensen si es que yo tengo que retirarme antes, porque evidentemente no, aunque no salí del hospital, pero estoy con una gripe bastante fuerte, entonces estaba descansando, he venido precisamente para esto, pero me voy a ir, no hay más remedio. Aunque el tema que me propusieron es hablar sobre las concesiones y privatizaciones, permítanme topar el tema laboral unos minutos, porque como soy especialista en el tema laboral, en la historia laboral, creo que nuestros trabajadores también merecen alguna reflexión sobre este punto, al menos en la previsión de que una serie de reformas laborales alteren derechos sustanciales para los trabajadores. Uno, la jornada laboral. Históricamente, la jornada laboral de 8 horas es una conquista de la lucha de los trabajadores tanto en Europa como en los Estados Unidos y como en América Latina. Las jornadas antes eran de 12 horas, 10 horas, 14 horas, 16 horas laborales. Llegar a las 8 horas duró todo un siglo, el siglo XIX, para lograr conquistar la jornada de 8 horas prácticamente recién a partir de 1890, la Segunda Internacional, que tiene ya la reivindicación de 8 horas, y los diferentes países europeos la van conquistando. En el caso de Ecuador, la jornada laboral la conquistamos en 1916, pero era incumplida por completo, de tal modo que la Revolución Juliana, 1925, tuvo que retomar ese tema y dar una nueva ley en que ratificaba la jornada laboral de 8 horas, en un país en que a 1916 todavía tenía 48 horas laborales, es decir, sábados y domingos. Sí, hasta sábado, se había establecido el sábado inglés, que se llama, que quiere decir sábado también se trabaja y ese sábado también se paga. Entonces, 48 horas laborales y 8 horas de jornada diaria. Hay economistas, hay analistas, hay gente política que está haciendo la confusión porque dicen, bueno, vamos a conservar las 40 horas, pero podríamos prolongar las 8 horas de trabajo, de tal modo que un trabajador trabaje 10 horas diarias, 12 horas diarias, y calculamos que puede trabajar 3 días o 4, y el resto de los días podemos contratar a otra persona. Quiero referirme a esto en el sentido histórico. Se están olvidando de que son dos derechos distintos, aunque concatenados. Uno es la jornada de 8 horas, conquistamos la jornada de 8 horas. La jornada de 40 horas es del año 1979. En el camino, reducir la jornada a 44 horas es obra de la Revolución Gloriosa de 1945, que reduce a 44 horas. Y la de 40 horas es desde 1979. Entonces, si no tomamos en cuenta estos dos derechos, algo así como que nos van a meter el gol, porque dicen 8 horas, si les prolongamos a 10, entonces 10, 20, 30, 40 trabajan hasta jueves y el resto estamos trabajando. Están violando el derecho a la jornada máxima de 8 horas y el segundo derecho, la jornada máxima de 40 horas. Y ambas jornadas bien pueden ser reducidas. Podríamos ser una jornada de 6 horas y una jornada, por ejemplo, semanal de 35 horas. Esas son conquistas futuras. En Europa ya varios países tienen jornada de 35 horas. Y en Alemania en algunos están trabajando ya 30 horas, con lo que disminuye también la jornada laboral. Y al mismo tiempo, toda ampliación de la jornada, no solamente que implica violación de estos dos derechos, sino que se ha tomado como argumento para decir, es que
tenemos que dar trabajo a ese 60% de la población nacional que no tiene trabajo formal. Perfecto. ¿Por qué tienen que violar derechos laborales de quienes ya están trabajando para poder dar derechos y trabajo al 60% de la población nacional? Todo lo contrario, estos derechos quedan y los otros tienen que ser incorporados con otras fórmulas de trabajo para no estar violando entonces los derechos de la gente que ya tenemos trabajo, y sobre esa base decir entonces los otros van a ser beneficiados, claro, a costa de nuestros derechos. Eso, uno. Dos, toda extensión de trabajo económicamente hablando implicaría forzar la intensidad del trabajo, con lo cual hacen al trabajador más productivo supuestamente en el día. Si es que en el día produce 100 metros de tela, con unas 2 horas más de trabajo va a producir 150, vamos a ponerlo así. Y eso más lo que va a ocurrir los otros días, están intensificando el trabajo junto con la incorporación de los nuevos trabajadores, que sería, vamos a suponer, jueves y viernes, 2 días más. Pero ellos también tienen trabajo y están produciendo. De manera que si antes producíamos en 5 días 500 metros de tela, ahora vamos a producir los 500 en 3 días. Pero además, en los 2 días restantes, los otros trabajadores van a producir más. Con lo cual, entonces, lo único que se está reforzando es lo que Marx denominaba la plusvalía absoluta. Aumentando la jornada, aumenta la ganancia del capitalista. Ese es el fenómeno económico muy simple. Y las cámaras, porque yo sigo mucho a las cámaras para saber por dónde está su pensamiento, han fracasado en algunos derechos ya desde hace tiempo, pero los reviven constantemente, ¿no? No solamente es aumento de la jornada, el expresidente de los bancos, señor César Robalino, ya planteó que se congelen los salarios durante 5 años. Es lo mismo que planteaban antes de Correa, 10 años atrás. Planteaban lo mismo. En la época de Gustavo Noboa conquistaron la ley Trole 2, que incluía un capítulo sobre derechos laborales, por los cuales se flexibilizó el trabajo. No sé si ustedes se acuerdan, compañeros, se flexibilizó el trabajo de tal manera que incluso se introdujo el concepto de trabajador polivalente o trabajador multifuncional, el mismo trabajador para que haga distintas tareas por el mismo salario. Terrible. En los Estados Unidos dicen time is money, si voy a hacer algo más, me pagan más. Pero aquí introdujeron ese criterio. Felizmente la Corte Constitucional declaró inconstitucional en lo laboral a esa ley de Gustavo Noboa, pero ya estaban al borde de introducir también ese concepto, y constantemente reviven, ¿no? Entonces, de tal modo que la política laboral para las cámaras, siempre más que análisis económico, social, a mi modo de ver, desde 1925, la Revolución Juliana, es una consigna, no está basada en un análisis riguroso, un análisis académico, un análisis jurídico, es una consigna. Y las consignas desde la Revolución Juliana, que hizo importantes transformaciones en el país desde 1925, la consigna empresarial hasta hoy gira en torno a 3 cosas esenciales. Uno, no al Estado. Si el Estado no tiene que intervenir en la economía, nosotros somos libres, deberíamos manejarnos con la libertad absoluta, y sobre esa base entonces hasta la contratación laboral debería ser libre. La Revolución Juliana introdujo el contrato individual para garantizar la relación laboral sobre la base de una estipulación sujeta a la ley. Lo que están planteando ahora es que el contrato laboral vuelva a ser libre, es decir, es una negociación entre trabajador y empresario, con lo cual queda abolido todo tipo de derecho y de legalidad. Entonces, les estorba el Estado, no al Estado. La segunda consigna empresarial es no a los impuestos. Por todo lado oirán que siempre reclaman, no a los impuestos, este país tiene muchos impuestos, nos están cobrando demasiado, y suman en los impuestos las bonificaciones, la afiliación al seguro. Bueno, pues ahí sí tenemos 70 impuestos. Cuando en realidad son 5 los principales impuestos, y nosotros en América Latina tenemos menor promedio de impuestos que el promedio de América Latina.
En América Latina es del 20% del promedio del Producto Interno Bruto de impuestos, y nosotros tenemos mucho menos que eso. Y además no estamos aplicando aquí los derechos, los impuestos más fuertes como ocurre en Europa, 57% de impuesto a la renta en Noruega. ¿Cuándo van a hacer aquí eso? Para las capas más ricas. Impuesto a las herencias. Hasta nosotros nos resistimos al derecho a la herencia, al impuesto a la herencia, pero no era aplicable a nosotros. La idea es que a la capa más rica se le cargue esa capa. El impuesto al patrimonio. A los patrimonios todavía no se les cae con el impuesto sobre los patrimonios. Ya las ganancias, que hubo ese impuesto también creado por la Revolución Juliana en 1925 y que fue abolido, ya no hay más impuesto a las ganancias. Entonces esas son otras áreas también para pensar. No al Estado, no a los impuestos y no al trabajo regulado, es la tercera consigna empresarial. No al trabajo regulado. Entonces, para sintetizar, cuando ustedes oigan a todo tipo de analista, economista, empresario, político que se lanza contra el Estado, contra los impuestos y contra el trabajo, son consignas que vienen desde hace décadas, para tratar de que el Estado no regule, de que los impuestos no nos afecten y de que no nos sigan afectando los derechos laborales, porque finalmente, después de todo, ¿qué es lo que está interesando? Típica sociedad capitalista, ganar más a costa del Estado, a costa de los impuestos y a costa de los trabajadores. Ese es todo el dilema que ocurre. Ahora sí, entrando a la parte que ya me correspondía, entonces, cuando dicen no al Estado, dicen no al Estado de cierta manera y sí al Estado de otra manera. ¿Cómo es esto? Las empresas públicas, creadas desde cualquier época, y podríamos remontarnos a la época de Gabriel García Moreno, a la época de Vicente Rocafuerte, el único presidente en el Ecuador que sacaba dinero de su bolsillo para pagar obra pública, porque era millonario. Entonces, su puente, ¿cuánto les falta? No. Aquí está. Pero podríamos remontarnos a las obras públicas a Vicente Rocafuerte o a Gabriel García Moreno, que hace importante obra pública en el Ecuador. Eloy Alfaro, hasta la construcción del ferrocarril. Y si es que pensamos desde los años 60 para acá, en los años 60 ya se planifican las grandes centrales hidroeléctricas nacionales, en el plan integral de electrificación que contemplaba los proyectos nacionales y los proyectos ramificados o provinciales de electrificación. Pues recién se cumplió en los 70 en un proyecto, Paute, gracias a los recursos petroleros que tuvo la dictadura de aquella época. Pero bueno, a lo que voy es a lo siguiente. Si pensamos en las empresas públicas, en las grandes realizaciones del Estado, ya no solo en obra material como carreteras, como puentes, como aeropuertos, como ferrocarril, como edificios, pero también pensamos en la inversión pública en las áreas más sensibles. Educación, desde Eloy Alfaro, educación laica, gratuita, al menos en la primaria, después será para la secundaria también. Construcción de escuelas, los normales, y si es que vamos hasta nuestros días, la construcción de escuelas del milenio y todas estas cosas que son inversión pública, no quiero decir si estaban buenas, malas, no. Todo eso, esfuerzo por la educación. Más esfuerzo por la medicina, desde Isidro Ayora, los dispensarios médicos provinciales, las direcciones de salud en las provincias para que provean de medicina, de atención médica preventiva a la población. Y si pensamos en la seguridad social, para poner estos tres elementos de educación, medicina y seguridad social, la seguridad social también la tenemos desde 1928, no la tenemos de antes. Entonces, todo esto es un esfuerzo del Estado por cubrir necesidades de nuestra población. Hagamos la pregunta, ¿y quién paga eso? ¿Cómo así el Estado puede hacer carreteras, educación, medicina, seguridad social? Todos nosotros pagamos de una u otra manera esos servicios, porque nosotros somos los que pagamos impuestos, y además, si es que pensamos en los trabajadores que están involucrados en la construcción de estas obras, en mantener la medicina, en mantener la educación, en mantener la seguridad, es un esfuerzo colectivo, es un esfuerzo social enorme. Entonces aquí viene el tema. ¿Cómo así de repente alguien dice privatícennos eso? Privatícennos la carretera tal. ¿A quién? A una empresa. ¿Cómo así? El esfuerzo social, el valor socialmente generado,
a manos de una persona o de una empresa o de un pool de empresas. ¿Cómo así? La primera pregunta que deberíamos hacernos: ¿cómo así el valor socialmente generado transferimos a un particular para que ahora disfrute de eso? Hay una contradicción entre el valor social generado y la apropiación privada de un bien público, de un servicio público que ha costado al país entero, pero que ahora va a enriquecer o a comenzar a enriquecer a la persona o a la empresa que se va a hacer dueño de esto. Entonces, ese es el primer trasfondo que tendríamos que preguntarnos. La segunda situación es: ¿en qué condiciones pasamos la privatización al sector, en qué condiciones pasamos del Estado al sector privado, los bienes y los servicios públicos? ¿En qué condiciones? Les damos, tomen ustedes, arréglense, tomen ustedes, nos dan una parte a nosotros, hagan nomás lo que sea, y con que a nosotros nos contenten con un 5%, 10%, ya está bien. Otra vez más, ahí se ve la diferencia de valor. El valor social generado, ahora la empresa lo genera sobre la base de explotar socialmente, no de explotar, de aprovechar socialmente una carretera concesionada a un particular. Sigue aprovechando de la sociedad entera para él acumular, y al Estado le van a dar un 10%, un 1%, un 2%. O sea, hay una contradicción no solo económica, sino incluso, yo diría, hasta ética. ¿Cómo es posible que a una empresa se le dé una carretera para efectos de que siga aprovechando socialmente, pero las ganancias siguen siendo privatizadas? Entonces, si es que vamos a hacer privatizaciones, la condición sería que el Estado asuma como obligación también para las empresas: muy bien, pues ustedes les vamos a dar esto, la mayor parte nos corresponde a nosotros y ustedes aprovechen el 10%. ¿Por qué el Estado tiene que aprovechar el 10% y la empresa el 90%? ¿Por qué no al revés? No, es que así no nos conviene. Bueno, entonces si quieren bien, si no, no. Debería ser una respuesta estatal. Pensando en eso, la Constitución nuestra, pensando en eso, los asambleístas del 2008, que veníamos de la época neoliberal por excelencia, los asambleístas consideraron, en efecto, hay un artículo famoso que valdría leerlo, el 315, que dice claro: el Estado constituirá empresas públicas para la gestión de sectores estratégicos, porque los sectores estratégicos son del Estado, esto sí. La prestación de servicios públicos, el aprovechamiento sustentable de recursos naturales, los bienes públicos y el desarrollo, etcétera, de otras actividades. Las empresas públicas estarán bajo la regulación y el control específico de los organismos pertinentes, está muy claro, con alta calidad, etcétera. Los excedentes podrán destinarse a la inversión y la inversión de la empresa pública. Pero pusieron un artículo que dice, la parte final del artículo, que dice: la ley definirá la participación de las empresas públicas en empresas mixtas. O sea, necesitamos una ley para que establezca cómo va a ser la participación, si es que fuera el caso, empresa mixta, Estado y empresa privada, en las que el Estado siempre tendrá la mayoría accionaria. Es decir, si van a privatizar, está clarísimo por este artículo que el 51% será del Estado. No hay más remedio. Siempre tendrá la mayoría accionaria para la participación en la gestión de los sectores estratégicos y la prestación de los servicios públicos. Perfecto. El artículo 316 dice: el Estado podrá delegar la participación en los sectores estratégicos y servicios públicos a empresas mixtas en las cuales tenga mayoría accionaria. Vuelve a decir, podrá delegar también esto siempre en empresas en las que el Estado tenga mayoría accionaria. La delegación se sujetará al interés nacional y respetarán los plazos y límites fijados en la ley para cada sector estratégico. Perfecto. Pero agregaron ahí, yo no sé si es que esto se le pasó a Alberto Acosta, ¿a quién se le pasó? No sé. Tú que le conoces también, Alberto, no sé qué hora pasa. Se les pasó a los compañeros y pusieron la parte final del artículo 216 que dice: el Estado podrá de forma excepcional delegar a la iniciativa privada y a la economía popular y solidaria el ejercicio de estas actividades en los casos que establezca la ley. Siempre necesitaremos ley, siempre. Pero esa ley es fácilmente conseguible.
Pero el artículo lo que dice es que en forma excepcional se podrá delegar al sector privado o al sector de economía popular y solidaria el campo de los bienes estratégicos. Y este es ahorita el motivo de la disputa histórica que estamos jugando en el Ecuador. Porque lo que se viene es por norma de excepción, y van a decir, con el artículo 316, el Estado en forma excepcional puede dar esto al sector privado, pues le vamos a dar al sector privado. Y viene el segundo argumento, que están ya manejando. El ministro Richard Martínez sostuvo hace poco, hablando del FMI, que no se pueden privatizar bienes estratégicos. Claro, pero dieron un giro a las palabras y ciertamente no van a privatizar, porque en la Constitución el Estado maneja los bienes estratégicos y servicios estratégicos. Clarísimo, en la Constitución hay 3 sectores que no se pueden privatizar. Uno, tierras comunales y tierras, ¿cómo se llama esta? Las ambientales, las que están asignadas como reservas. 1. 2. Dice clarísima la ley, no se puede privatizar el agua ni las fuentes de agua. Perfecto. Y 3, no se puede privatizar la seguridad social. Son las únicas 3 cosas que la Constitución dice que no se pueden privatizar, expresamente así. Pero en el campo, aprovechando de estos artículos, de estos vacíos, de estos subterfugios legales, resulta que dicen, no vamos a privatizar ningún sector estratégico. Telecomunicaciones lo maneja el Estado, dice otro artículo. Dicen, no vamos a privatizar. Lo que vamos a hacer es concesionar. Listo. Penetró la palabrita sacrosanta para hacer una privatización sin privatizarla jurídicamente hablando. Yo tengo un edificio, esta sala nos pertenece, y decimos, bueno, esta prestémosle por 100 años al señor XYZ, le prestamos, le concesionamos 100 años. Tome, nosotros nos vamos fuera, y me preguntan, ¿pero le han dado 100 años? No le hemos privatizado, es nuestro. Lo que hemos es concesionado. Concesionado 100 años, también voy a concesionarle 500 años, ¿no es cierto? Claro. Entonces, con el juego de palabras, privatización a concesión, va a permitirse la privatización de hecho de bienes estratégicos, servicios estratégicos, bienes públicos, servicios públicos. El segundo argumento es, además, la Constitución lo que habla es de empresas mixtas y no estamos creando ninguna empresa mixta. Así es que por consiguiente, como no estamos creando ninguna empresa mixta, es obvio que el Estado puede renunciar al derecho a que sea la mayoría accionaria, no el 51%, sino que puedo concesionar y decir, bueno, ustedes tengan el 80, el 90% y nosotros quedamos con el 10 o el 20%. Pero si la ley, la Constitución dice que es mayoría para el Estado, sí, pero eso es en empresas mixtas. Como no hay otra figura de empresa mixta sino esta, entonces nosotros sí podemos dejar al sector privado 90, 80, 70, lo que sea por ciento, y yo me quedo con el 10, 20 o 30%, o 5 o 2, lo que sea. La minoría se va a quedar el Estado con esto. Y el otro juego es de las asociaciones público-privadas. La Constitución, en ningún lugar de la Constitución dice que se podrá hacer concesiones, ninguno. Y como no dice, se puede hacer, en el sentido de que no la prohíbe tampoco. Asociaciones público-privadas. La Constitución no habla de asociación público-privada. Perdón, pero en el sector público se puede hacer exclusivamente lo que está asignado por la Constitución. Pero en el privado pueden hacer todo lo que no está prohibido. Aquí estamos con abogado y abogados. El dato de los datos nos dirán, y ese es el argumento que ya están argumentando, sí, pero la Constitución no lo prohíbe. Pero el sector público tiene que ser lo que Sí, está por eso. Exactamente dice, ¿dónde está algo que me impida hacer lo que no dice la Constitución? Va a ser el argumento jurídico. Sí, tendría que hacerse, pero ¿quién nos impide? ¿Dónde está? ¿Dónde está algo que nos impide? ¿Dónde está una ley que nos impida? Porque además hay una ley de asociación público-privada. Entonces, en virtud de la asociación público-privada, podemos hacer igual un cambalache, por llamarlo así, que ya no sea empresa, sino un acuerdo de voluntades. Sector privado, sector público, hacemos una asociación. Ustedes inviertan en 10.000
y nosotros vamos a invertir con los 500 millones que tenemos en esta obra. ¿Por qué no? Es una asociación público-privada, estamos haciendo un convenio de asociación público-privada. Ustedes simplemente van a hacer la gestión, nosotros les damos el edificio. Aeropuerto, nosotros damos al aeropuerto, ustedes hagan la gestión. Una asociación público-privada. El Estado no tiene posibilidad de administrar el aeropuerto porque no tenemos los trabajadores especializados para eso. Ustedes, empresa tal, sí tienen. Entonces, pongan ustedes la gestión, nosotros les damos el recurso. Pero les está ganando es esa empresa. Porque el Estado no ha fijado cuál va a ser el beneficio específico que va a obtener. Y si es que en términos económicos tienen que decir, bueno, ustedes llévense el 50%, nosotros el 40%, nosotros el 30%, o al revés, si es que fuera el caso. Si es que tuviéramos un gobierno que tiene claridad en las cosas y que sabe defender los intereses públicos, porque no es el interés del Estado abstracto, es el interés colectivo. Esas obras, esos servicios, por eso partir de ese asunto, son obras nuestras, son obras de nuestro esfuerzo, de nuestros impuestos, no de 10 personas, es obra nacional que hemos puesto para que eso funcione. Una carretera es obra nacional. Entonces, todo ese esfuerzo en manos privadas. Digo, si no hay un gobierno con claridad sobre esto, si no hay un gobierno que tiene clara orientación sobre el papel del Estado, sobre lo que son responsabilidades sociales, que tenga, ni siquiera me atrevo a decir que sea de izquierda, simplemente que tenga claridad en que una cosa son los negocios privados y otra cosa es el interés público. Si no hay ese gobierno, les aseguro, como está ocurriendo en la actualidad, que con un gobierno proempresarial como es el actual, entonces cualquier subterfugio será válido para la privatización revestida de asociación público-privada, concesión, contrato, arrimazgo, a parcería, como eran los sistemas antes del trabajo en el campo, cuando existía la vieja hacienda. ¿Qué hacían los aparceros, los mediateros? Yo doy el trabajo, usted pone la hacienda. Finalmente, ¿quién se beneficiaba? Solo el hacendado. Pero el trabajador creía que estaba haciendo un gran negocio con esa situación. Aquí más o menos Estado igual, sector privado. Entonces, les quería hacer notar esta situación para estar sobre todo alertas, porque el combate a la privatización no es un combate gratuito, no es un combate de invento, no es un combate sentimental, es un combate a favor del Estado nacional y del sentido social que tienen los bienes y servicios creados históricamente. Vamos a privatizar la hidroeléctrica Paute. Bueno, pero eso ha sido fruto de un trabajo que va de los años 60, 70 e inicios de los 80. Trabajo colectivo, trabajo de años del Estado con recursos recuperados de la sociedad a través de impuestos, a través de sus propias fórmulas de financiamiento, incluso con deuda internacional. Bueno, ese esfuerzo para darle a una empresa no tiene sentido lógico. Y además todo esto se plantea justo en un mundo como el actual, en el cual están hegemonizando este tipo de ideas neoliberales, de que la privatización es un camino para el bienestar. No, probablemente sí den trabajo a mucha gente, pero la privatización es un camino para el mejor negocio a costa del Estado. Y ese es el fundamento final. Así, compañeros, alertas, y por eso es que encontrarán siempre gente que va a oponerse a estas cosas porque no tienen sentido. O si es que se va a privatizar, como dije hace un momento, bueno, privatizarlo, pero vamos a preservar los derechos del Estado como superiores frente al interés privado. Gracias, compañero. Buenas tardes, Alex Flores Álvarez, de la plataforma por Ecuador. Yo quería preguntarle algo. En la última etapa del gobierno del presidente Rafael Correa se impulsaron las APP, sí, las alianzas público-privadas, pero no se llegó a desarrollar concretamente este espectro, al menos nunca lo tuve claro yo. ¿Cuál es la diferencia entre esas APP y el modelo neoliberal de privatización puro y duro actual? Además, el gobierno de Rafael Correa se acercó también al Fondo Monetario Internacional desde el 2014.
hay un intento ya no de suscribir una carta de intención, eso no hubo nunca. Sí se acercó al Fondo Monetario Internacional para efectos de permitir la operación que conversábamos del oro, me parece que era, si no estoy equivocado. Si es que me equivoco, no importa, pero sí se acercó. Nunca firmó la carta de intención. El gobierno de Rafael Correa en los 2 últimos años flexibilizó ciertas normas laborales, eso también es cierto. El gobierno de Rafael Correa, cierto es que en los 2 últimos años también provocó este esquema de alianza público-privada, pero siempre estuvieron claros de que el interés del Estado era superior. Ahora que en la alianza público-privada siempre pensaron, vamos a hacer la alianza, pero el Estado siempre va a tener la parte fundamental de esta situación. ¿Es posible hacerlo eso ahora? Yo creo que ahora con el actual gobierno no va a pasar eso. Entonces yo creo que es una cuestión de orientación sobre la base de que un instrumento de la economía pueda ser utilizado no a favor o exclusivamente de la empresa privada o compartimentándolo, colaborativamente, la empresa privada una parte, pero el Estado la mayor parte, porque al Estado le interesa fortalecer sus capacidades, fortalecer sus recursos y con ello mantener otros servicios. Si privatizamos algo y además el Estado tiene lo menos posible con ello, ¿cómo vamos a poder mantener otros servicios, como por ejemplo la educación pública gratuita o la seguridad social o todas estas cosas? Cuando dicen achicar el Estado, yo escribo y me meto en eso porque me encanta pelearme con esa parte. Cuando dicen achicar al Estado, siempre hay que preguntarles, ¿y cómo piensan mantener la educación pública? ¿Cómo piensan mantener la medicina social? ¿Y cómo piensan mantener la seguridad social que la Constitución ordena que sea universal y hasta ahora no se cumple? Incluso en las radios a veces se oye a gente que está hablando allí, sus opiniones medio viscerales, es que Correa fue el que incorporó a las amas de casa, a los hijos de la familia, al cónyuge. Y por tanto habría que quitarles porque IES está desfinanciado. Todo lo contrario, qué bueno que les incorporó, y nos falta todavía incorporar a la enorme masa de población ecuatoriana, porque la Constitución dice que la seguridad social será universal. ¿Cómo financiar? Ese es el problema. Entonces un gobierno con cierta orientación social va a financiar eso. Un gobierno que no tiene orientación social va a decir, esto no sirve, privaticemos. Entonces viene el problema. ¿Y cómo financiar la seguridad social? Claro, nosotros estamos muy limitados a veces por nuestras ideas y costumbres. ¿Cómo financiar la seguridad social? Aumentar el aporte de los trabajadores, aumentar el aporte de los empresarios. Sí, de acuerdo. Pero ¿por qué no otras medidas? Yo escribí hace poco algo parecido y dije, ¿por qué no otras medidas? ¿Por qué no un impuesto específico para toda la población para financiar la seguridad social? ¿Por qué no un porcentaje de las exportaciones petroleras que financian la seguridad social? ¿Por qué no? ¿Por qué no un porcentaje del comercio exterior? Ahí van saltando los comerciales. Un porcentaje del comercio exterior para financiar específicamente la seguridad social y dar seguridad social universal a todo el mundo. 1 de marzo, Bolivia inaugura el sistema de seguridad, de atención médica gratuita para toda la población. Es increíble. Y Bolivia inaugura el 1 de marzo el sistema médico gratuito universal. Listo. Es un gobierno que está pensando en la gente. Y claro que tiene que pensar cómo financiarlo y sostenerlo en el tiempo. Entonces, claro, si es que tenemos un gobierno que en el tiempo sabe que eso hay que mantenerlo, lo mantendrá. Pero si viene un gobierno de derecha, ultraderecha, dirá, no, demasiados recursos están yéndose para ahí, estos recursos tienen que ir más bien para el fomento privado y quitar todo eso. Entonces, el problema de mantener en el tiempo tiene 2 elementos. Uno, el económico, hay que tener los recursos, y 2, el político. Un gobierno que sepa mantenerlos y reproducirlos en el tiempo. Si no, estamos pegados. Eso, compañero. ¿Alguien más? Yo, solo un comentario, hay que tener mucho cuidado con esa provisión que también a Alberto se le ha metido con las galletas del gol, es el asunto del porcentaje. Yo les hago acuerdo de Transnave. Transnave era una empresa estatal manejada por la Marina, por la Armada ecuatoriana,
de exportaciones que tenía barcos comerciales. El 1% le entregaron al señor Noboa Naranjo y el 99% para el Estado. Nunca operó así. El señor Noboa Naranjo utilizaba a Trasnave como su carguero sin haber invertido un solo centavo, si me doy a entender. Entonces, el tema de la operación ahí pueden cocinarse todo tipo de horrores y barbaridades. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta. Sí, por favor. Sí. Ya, gracias. Sí, bien es cierto que la flexibilización laboral están queriendo implantarla y ya la están implantando en nuestro medio. Con respecto a lo que es la seguridad social, hay una propuesta que quieren que solo los trabajadores se sube el aporte y más no los empresarios. Entonces, ¿cómo es posible esta situación? No hay una equidad en la situación de la seguridad social. Para que se sustente la seguridad social en el tiempo en nuestro país, tiene que haber mayores afiliados. Tiene que haber mayores afiliados. ¿Qué significa eso? Que tiene que haber un aumento de trabajo, de plazas de trabajo en el país. Lo que no se está dando aquí. Aquí, si bien es cierto que se aumentó a los hijos, se aumentó a la familia del afiliado, pero no se está dando un aumento en lo que es el ingreso a afiliados al Seguro Social. Y por eso se está desfinanciando, ya no hay plata para los jubilados. ¿De dónde se sostienen los afiliados? Entonces este gobierno no está motivando a crear nuevas fuentes de empleo y nuevas plazas en el Seguro Social. Es un problema mundial lo del desfinanciamiento de las seguridades sociales tal como existían. Por eso es que hay que ser más imaginativos para financiar la seguridad social. Si solamente hacemos los afiliados, no se va a poder financiar en el tiempo la misma seguridad social. ¿Por qué no pensar todas las importaciones de vehículos que hace el Ecuador, un impuesto a los vehículos de lujo superior para financiar la seguridad social? Nos van a saltar los comerciantes, claro. ¿Por qué no? La pregunta es, ¿y por qué no? ¿Cómo así no? Siempre pensamos en los afiliados, es decir, necesitamos que haya más afiliados, que se incrementen los afiliados. Sí, de acuerdo, pero ¿por qué no otras medidas económicas posibles? ¿Por qué no impuesto al rodaje para financiar la seguridad social? Y más o menos convertirnos en una Noruega. Todo el mundo tiene seguridad social desde que nace hasta que muere. Bien atendido y además no tiene problema. Claro, es que todo eso choca. La seguridad social, compañeros, choca también con la actividad médica. Eso es un problema. Entonces, Bolivia pone seguridad médica para todo el mundo universal. Los que primerito saltaron son los colegios de médicos. ¿Cómo es posible? Esto no va a funcionar, no deberían ponerlo. Business. Yo creo que también hay que ver soluciones creativas por el lado también de los business. Al seguro social se le asfixió durante décadas en el periodo neoliberal, impidiéndole que invierta. Ni siquiera permitía que hayan los préstamos quirografarios, los préstamos hipotecarios. Claro, sí, así que una de las cosas que habría que preguntarse es, al principio de este gobierno se transfirió, en el primer mes se transfirieron 2.600 millones de dólares de plata que no tenía este gobierno, se le transfirió al Seguro Social, que no podía utilizarlo en gasto corriente porque tenía que ser ingresos permanentes, sin ser para ingresos de inversión. ¿Dónde están los proyectos de inversión para eso? Entonces ahí podría ser una cantidad, inclusive las privatizaciones debería, en lugar de privatizarse con el sector privado, debería, como parte de pago con la deuda que tiene el Estado con el IES, entregarle al IES y hacer que el IES haga inversiones adicionales en una cantidad de proyectos, por ejemplo las otras hidroeléctricas que están programadas. Económicamente se puede discutir cantidad de fórmulas desde la perspectiva económica. Lo que pasa es que nos hemos acostumbrado a verlo limitadamente, ¿no? Los afiliados nada más. ¿Por qué no el famoso impuesto a la circulación de capitales que creó Matraca cuando se suprimió el impuesto a la renta? En 1999 fue suprimido varios meses el impuesto a la renta, a pedido del diputado social cristiano, actual alcalde de Guayaquil, y en su lugar pusieron el impuesto a la circulación de capitales. Se dieron cuenta que ese impuesto más bien servía para controlar mejor su movimiento de capital. No, regresemos nomás al impuesto a la renta y regresar. ¿Por qué no un impuesto a la circulación de capitales? ¿Por qué? Porque es la idea de la seguridad social universal para todos los ecuatorianos, incluidos los banqueros, los industriales, para todos. Entonces, ¿por qué no todos contribuimos además a una cosa que es muy humana para todo
para todos, para todos. ¿Por qué no podemos? Entonces yo creo que debemos comenzar en las universidades a debatir estas posibilidades nuevas de financiamiento de áreas sensibles del Estado, educación, medicina, seguridad, y superando el criterio tradicional de que deben ser áreas simplemente sustentadas por los afiliados. Entonces, claro, cuando dicen los empresarios, es que los empresarios nuestros no son los empresarios, si es que me tomo un minuto antes de darle la palabra a nuestros compañeros, los empresarios nuestros también hay que tomar en cuenta que, salvando las excepciones que pueda haber, en conjunto son reaccionarios completos, tienen una mentalidad oligárquica, no son los empresarios de los Estados Unidos o de Europa, donde un empresario norteamericano, por ejemplo, el señor Ford en 1924, decide él solito aumentar el salario de los trabajadores de $1 la hora a $5 la hora. Saltaron todos los industriales norteamericanos, que esto va a ser un horror, un mal ejemplo, se va a caer la economía. Listo, poco a poco todos tuvieron que subir a $5 la hora. Y además instrumentalizó el sistema de producción en cadena, típico taylorismo, lo introdujo. Ese tipo de empresarios no tenemos. O sea, nuestros empresarios quieren ganar no solo a base de iniciativa, de inversión, de promover investigación, promover un adelanto, son incapaces de pensarlo así. Lo que quieren es tener ganancias a costa de no pagar impuestos, no paguemos impuestos, entonces sube la ganancia. Y flexibilizar el trabajo, entonces que los trabajadores nomás sean los que paguen la seguridad social, con lo cual nosotros nos ahorramos también nuestra parte y seguimos aumentando la ganancia. Esto es una cuestión de tasa de ganancia. Terrible. Estimado doctor, muchísimas gracias. Yo de antemano les agradezco sus intervenciones, desde luego siempre aportan bastante muy valiosas para nosotros los trabajadores, que hablando morochamente nosotros estamos en un nivel básico todavía de estos temas. La mayoría me atrevo a hablar por mí mismo. Le felicito, nos acaba de dar una reseña bastante clara. Ahora tenemos la claridad que tenemos derechos adquiridos desde 1928, la seguridad social. Yo no lo sabía, no tenía claro ese asunto. Me parece bien. Nosotros como trabajadores nos vemos vulnerados al momento que ya pretenden, solo el hecho que ya pretendan subirnos las aportaciones y los daños, nosotros deberíamos ya estar en las calles protestando, porque no es dable esto, ni siquiera que lo piensen. Más sin embargo estamos en una especie de recargamiento, nos estamos como zombies, se puede decir, ¿no? Y estamos entre compañeros en la hora del lunch y comentamos, decimos, ve lo que pasa y ahora, y nos damos de golpes contra la pared, más no tomamos una decisión. Mi doctor, y mi pregunta es, ¿cuál sería la sugerencia ante esta situación como experto que es usted? Es complicado. Mi vida entera ha sido el del académico que reflexiona, que produce, que investiga. He estado ligado al movimiento estudiantil en la Católica, he estado ligado al movimiento de los trabajadores muchos años. Siempre he estado identificado con la causa popular, aunque no haya sido un militante activo, ni político, ni gremial. Pero sin duda alguna, la experiencia de tantos años en esta labor da para entender tres cosas. Uno, poco a poco, el movimiento social no es de un día para otro, es lento a veces, y hay momentos en que la historia nos golpea tanto que nos retrasa nuestras reacciones, como está ocurriendo ahora. Pero en esos momentos lo que mejor se puede hacer es acumular fuerzas, pensamiento crítico, reflexión, cultivar el ánimo, y progresivamente vendrán acumulándose las fuerzas. Lo peor que podemos hacer es descuidarnos, no hacer labor ideológica, no hacer labor cultural, no hacer labor pensante, porque entonces nos gana el pensamiento dominante que nos envuelve y nos hace creer lo que están diciendo cuando tenemos la oportunidad de reflexionar y de hacer las cosas. Segundo, es difícil a nivel individual, a nivel de una empresa, solos los trabajadores, hacer una protesta, hacer una reacción. No hay más remedio que unirse.
si algo nos ha enseñado la historia es que cada vez que vamos uniéndonos, entonces tenemos posibilidad de sentirnos con más fuerza y comenzar a arriesgar también nuestra propia actividad, nuestra propia acción, nuestra propia labor. Y tercero, confía en compañeros trabajadores que nunca están solos los trabajadores. Así como no estamos solos los académicos en la universidad, siempre me impulsa a mí el movimiento obrero, me impulsa a mí el movimiento gremialista de cualquier sentido, porque también tienen compañeros que les están siempre siguiendo y también hacemos lucha por ustedes. Mis escritos no es una cuestión de vanidad, ni mucho menos. Mis escritos son a favor de los trabajadores, precisamente desnudando estas realidades, denunciando las flexibilidades, corriéndome los riesgos también de enfrentarme a los empresarios y mandarles al Cairo y decirles que son unos mentirosos o cualquier cosa de estas. O sea, también no estamos solos. Y no estamos solos en la medida en que complementamos actividad académica, actividad de profesores, actividad de estudiantes, actividad de los trabajadores. Si los trabajadores piensan que solitos y químicamente puros van a hacer la revolución, estamos fregados en el mundo contemporáneo. Estamos fregados. Porque ya la vieja tesis de proletarios unidos para la revolución, ahora tiene que ser proletarios más clase media, más intelectuales, más mujeres, más ambientalistas, más todo, entonces ahí sí nos unimos. Por cierto, para terminar, si ustedes pueden encontrar mis trabajos, los pueden bajar, los pueden distribuir, los pueden reproducir, son gratis, no tienen que pagar nada, en mi página web que es www.historiaypresente.com. Con que se acuerden la palabra, historiaypresente.com. O si no, con mi nombre, Juan Paz y Mino.com. Listo, sabe. Entonces ahí van a tener varios de mis escritos sobre lo del trabajo. Me he dedicado mucho tiempo últimamente a varios artículos de razón. Como antecedente también les contaré que nosotros en la época, ya no de ustedes, yo ya soy un poquito más mayor, aunque no parezca, en la época en que se hizo la primera historia del movimiento obrero ecuatoriano con la participación de las centrales de trabajadores, eso se hizo con Edgar Ponce, con Fausto Dután, con Pepe Chávez, cuando eran presidentes de la CTE, CEDOC y CEOLS respectivamente, colaboraron de una manera importantísima porque nos abrieron a los investigadores las fuentes que tenían, sus documentaciones para hacer, y los investigadores que hicimos esa primera historia del movimiento obrero publicada en el año 1987-88, porque era justo la época de Félix Cordero, 87-88. Los investigadores éramos, por la CEDOC, Juan Paz y Miño, yo hice la historia de la CEDOC, por cierto tengo como todavía unas cajas, si es que quieren, para obsequiar a la CEDOC, todavía tengo unas cajas de esa época que no han salido. La CEDOC hice yo, Patricio Icaza hizo la historia de la CEORS y Leonardo Espinosa con Edgar Ponce juntos hicieron la historia de la CTE. La historia del FUT de aquella época la escribimos Patricio Icaza y yo. Y como le dije en algún momento a Pedro, esa está inédita. Así es que vamos a publicarla próximamente para recordar esa época. Habría que hacer desde los años 80, en definitiva 85, 86, la historia del movimiento obrero hasta nuestros días. Y eso podría ser interesante, unirnos la academia y las centrales de trabajadores para un nuevo proyecto que permita desarrollar esa historia. A los compañeros trabajadores que quieran participar en el proyecto me avisan que vamos a tener el apoyo de estudiantes y con Juanito vamos haciendo, inclusive con entrevistas a los protagonistas del proceso. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Y claro que nos daban palo también, ¿eh? Bien, buenas tardes con todos. No te preocupes. Pedro fue mi alumno en el colegio. Él ya era radical desde esa época. No sé si es que se radicalizó también conmigo, porque Pedro recordará cómo era también la época aquella.
Así es que la cantora de Pedro ya la tenemos bien fichada desde esa época. No solo vos, es el problema. Sigamos. Ya, gracias, gracias, Juan, muy gentil. A ver, yo creo que el asunto que quiero tratar yo es que esto es un plan. Lo que acaba de decir Juan es un plan y yo lo he venido estudiando desde la Constitución del 78 y las cosas que le retiraron en la del 2008. Entonces, no es que es algo que cayó así nomás y que es algo absolutamente premeditado y calculado. Quizás mientras los trabajadores nos peleamos entre nosotros para seguir creando más centrales sindicales o en los propios sindicatos discutiendo de otras cosas, habían personas que estaban planificando el qué es lo que tiene que hacerse en Montecristi y se lo hizo. Pasemos a demostrar esta afirmación. En la Constitución del 78, el artículo 35 empieza señalando en el numeral 1 que toda la legislación laboral tiene que basarse en el derecho social. El derecho social es nuevo, el derecho social se opone a esa visión estricta, rígida del derecho civil. El trabajo que señalaba, esta explotación que señalaba Juanito, acerca de que se trabajaba antes, no había las 8 horas, se trabajaba 16 horas, 14 horas, eso no era obra o no se sustentaba sobre el derecho civil. La visión del derecho civil viene a abordarse hace pocos años. Es un trabajo de gente como Juanito, de gente que nos estamos interesando por esta lucha social y que se inscribe en la defensa de los derechos de la parte más débil. El derecho social se aplicaba o dejó de aplicarse en el derecho laboral. ¿Cuál es la parte más débil? El trabajador. En la del inquilino, en la de la niñez, ¿cuál es la parte más débil? El niño, la madre. Para el derecho penal, eso hace el derecho social. Y entonces, si en la Constitución del 78 decía que debe pasarse toda la legislación, y el momento que dice toda la legislación, no dice solo pues la legislación que puede expedir la Asamblea o el Congreso en ese entonces, sino que además tiene que el Ministerio de Trabajo tiene una capacidad legislativa de decretos, de acuerdos, ¿no es cierto? En el artículo 315 y 316 de la Constitución, las empresas públicas tienen una facultad legislativa. No es que ahora el reglamento interno de trabajo lo someten al Ministerio de Trabajo, ya no. Ellos solo los hacen, el reglamento interno de trabajo. Tienen una facultad legislativa. Y como desapareció de la Constitución del 2008, ustedes cogen la Constitución del 2008 y en el artículo 326 ya no existe el numeral 1 de que debe basarse sobre el derecho social, cualquier ordenamiento jurídico que se cree. Entonces ahora ya podemos evidenciar lo que ha develado Juanito aquí, de cómo está planificado esto. Entonces no es que porque la Constitución ahora nos permite hacer eso, pues, ¿ya? Sino que ya lo planificaron muchos años atrás y dijeron, Montecristi es la oportunidad. Y en Montecristi se hizo eso, pues. Montecristi y la Constitución del 20 de octubre del año 2008 lo que consagró y sigue consagrando es una regresión total de los derechos laborales. Fíjense ustedes que en el numeral 13 de este artículo 326 yo le he venido comparando también varios derechos colectivos que nos traía la Constitución del 78 con este numeral 13 y la legislación desde más antes del 78, hazme acuerdo de la Constitución, ya la del 45, ya señalaba este derecho colectivo de la huelga, el derecho colectivo de la contratación colectiva. ¿Ya? Son 4 derechos colectivos, básicamente: el derecho colectivo de la huelga, el derecho colectivo de la petición, que está también en varios instrumentos internacionales, el derecho de la contratación colectiva y el de la sindicalización, el de la organización. Hoy en día, si tuviésemos nosotros un observatorio en ese Ministerio del Trabajo, que quizás debería cerrarse, no creo que estemos teniendo respuestas. Hoy en día
constituir una organización sindical es bien difícil. O sea, ahora ya no solo es el problema con el empleador, ahora también tenemos una dificultad en el Ministerio del Trabajo porque crean un nuevo ordenamiento paralelo, como, insisto, quiero que mantengan presente en la retina esta situación de que como desapareció pues este elemento constitucional que tiene que regirse la legislación de todo orden jerárquico, tiene que regirse bajo las leyes del derecho social, ¿no es cierto? Ya no existe eso, entonces bien podemos hacer y deshacer con los derechos. Y volviendo a este numeral 13, dice hoy en día, voy a hablar primero antes de la del 78 y desde la del 45, decía, se garantiza la contratación colectiva. Hasta ahí suena muy bonito, porque bueno, ¿qué significa garantizar? Significa dar un respaldo a lo que va a existir con esta figura jurídica, ¿no es cierto? Y antes decía, coma, por lo tanto, no podrá ser menoscabado, no podrá ser desconocido de manera unilateral por nadie. Y era una norma que se codeaba con la Constitución, tenía un rango constitucional. Eso desapareció, porque además antes habían, te acordarás, habían leyes especiales, la ley de la niñez, el Código del Trabajo, eran normas especiales, y por esa categoría también se codeaban con la Constitución. Ahora no, porque esta norma del numeral 13 del 326 de la Constitución dice, se garantizará la contratación colectiva, coma, con la excepción de la ley. Lo que tú señalaste. La ley. Otra vez vuelve y repite, en el 315 vuelve y repite. Y la ley creará esta excepción, ¿no es cierto? Y ahora, como hay las excepciones de la ley, claro, ya no existe la contratación colectiva. Yo sostengo que inclusive, siendo, como en efecto fue este elemento de la Revolución Juliana, que le dio esta característica al contrato colectivo que no existía, al contrato individual de trabajo que no existía. Yo siempre he venido haciendo un estudio detenido a ese contrato individual de trabajo. Para mí no existe el contrato individual de trabajo. Yo voy y compro un carro y te digo, ve, la pintura está desgastada, esto está dañado, bájame. Ahí hay un acuerdo de las partes. No, ¿qué te pasa? Pero el motor está en buenas condiciones, que págame este valor. Se expresa la voluntad de dos partes. En el contrato individual de trabajo, si no firmas, simplemente no tienes trabajo. No puedes cambiarle una coma a eso. Entonces, esto de contrato jurídicamente no existe, pues. El contrato colectivo sí, pues tenemos el elemento de que podemos llegar a algún acuerdo, pero otra vez con las excepciones de la ley, porque hay techos, hay normas del acuerdo ministerial 184, hay normas que van restringiendo el ejercicio de este derecho. Y lo mismo pasa con la huelga, ha sido totalmente restringido desde hace más de 12 años, qué coincidencia, ¿no? 12 años que no existe la aplicación del derecho de huelga. No hay nomás, ¿no? Y el derecho de huelga quizás es uno de los derechos universales que ha servido de herramienta de trabajo y de lucha para los trabajadores. Hasta antes de 1991, en el gobierno de Borja, sí, 91, en el gobierno de Borja se expidió la ley 113. Esta ley 113, por cierto, el gobierno de Borja también controló los 3 estamentos, y además también decía que era revolucionario, y que, ¿qué más decía? Era de izquierda. Eso, que era de izquierda, igualito que el que pasó, socialista, de izquierda, y claro, todo. Exacto, ya. Y entonces hablaban ya pues de este capitalismo con rostro humano, que no es sino un disfraz nomás, es un disfraz nomás, ¿no? Y entonces, en ese gobierno y en esta ley, lo que hizo fue ya empezar a introducir elementos que hacían retroceder al derecho de huelga, porque se instauraron los tribunales de conciliación y arbitraje, ¿ya? Los tribunales de conciliación. Hoy, un conflicto colectivo que derive de la contratación colectiva o que derive de un pliego de peticiones, tiene que obligadamente conocer un tribunal de conciliación y arbitraje que está constituido por ¿quiénes? 4, 2 principales, 2 suplentes de los trabajadores, de los empleadores, 4, 2 principales, 2 suplentes, y quien preside, casi te les daba con este dedo, y quien preside, era de haber hecho así, no así, y quien preside en primera instancia el inspector para pliegos de peticiones y reclamaciones colectivas, solo el director, y en segunda instancia para pliegos del director,
quien percibe es él, pues. Entonces ya de entradita estamos perdiendo 3-0. Juez y parte, exacto, juez y parte. Entonces tratar de distraernos en esta onda de que deben desaparecer. Yo, en todas las centrales sindicales en las que me piden opinión, o voy y me llevan a charlas, todo, yo digo, vean, la contratación colectiva, se me viene a la mente antes de pasar a este evento, la contratación colectiva no fue creada para la cuestión reivindicativa económica, eso vino después. Si le revisamos, estudiamos la historia, eso vino después. Y es un problema para los trabajadores porque eres buen dirigente si les consigues plata en el contrato colectivo y eres mal abogado si no consigues ni medios. Y los dos se van al Cairo, los dos se van al Cairo. Entonces, además ha individualizado esa lucha. Es un problema realmente. La contratación colectiva fue más para la lucha del respeto de las 8 horas, para la lucha de la reivindicación de la estabilidad, que es lo que deberíamos más cuidar, de condiciones laborales dignas, ¿ya? Y entonces, quiero volver al otro elemento. Entonces, este tribunal de conciliación y arbitraje es un problema, es una puñalada de muerte, como fue la puñalada de considerar en el año 60 que la contratación colectiva es para todos los trabajadores. Oye, el fluxotrin es bueno, ¿eh? Entonces, este elemento de que el tribunal debe ser quien resuelva en primera y en segunda instancia es una puñalada para los trabajadores. Yo digo, a todo mundo le digo, devuélvanos solo el derecho de huelga. El derecho de huelga que teníamos desde el 38, fecha en que se expide ya el Código del Trabajo. Y entonces, desde esa fecha que nos devuelvan el derecho de huelga, esta va a ser una herramienta de lucha, pues. A partir de este derecho podemos reivindicar nuevamente varios derechos. Pero lo que no hay que perder de vista, lo que no hay que perder de vista es el problema de que es en la Constitución, pues, del año 2008 en donde está todo el problema. De ahí que yo insisto en que deberíamos, no sé si el camino sea un referéndum, la lucha debe orientarse a irnos nuevamente, no sé si a Montecristo o a cualquier otro lado, pero deberíamos cambiar esas instituciones que le ha permitido al Estado regresar, ¿no es cierto?, hay un detrimento de los derechos. Perdón, solamente una aclaración, no me Dime. queda muy claro, hay una confusión. La constitución que estuvo vigente antes de la del 2008 fue la de 1998, no la del 1978. Entonces, ¿hubo un proceso con respecto a 1998 con respecto a 1970? La codificación del 78, entonces, en donde se introduce el cuarto capítulo, de acuerdo. Pero entonces hubo una destrucción de derechos en 1998, y puede ser que no se hayan recuperado las conquistas a nivel del 78, pero hubo un avance importante respecto al 98, ¿no es cierto? Porque nos estamos olvidando de un pequeño detalle, que entre el 78 y el 2008 hubo toda la ofensiva neoliberal que se cristalizó con la Constitución de 1998. Ya, la del 98 no cambia el artículo 35, no cambia, sigue intacto, verás, el artículo 35, ¿no es cierto? Es en el 2008 que cambia, es en el 2008 en la que cambia y se da toda esta regresión, pues. El derecho de organización, tenemos una dificultad enorme los trabajadores para lograr. Ahí está, hay una enorme cantidad de empresas que están cerrando y con la complicidad del Ministerio de Trabajo. ¿Perdón? No sé si de los sindicatos. Claro. Ayudar a la aclaración, solamente compañero. La Constitución del 2000. Estamos transmitiendo con el micrófono. Para solamente el apoyo de lo que dice el compañero, la Constitución del 2008, es decir, la consideramos la más progresista, la más adelantada, es cierto, el artículo 326 introdujo estos dos criterios que son muy especiales, ¿no? El uno es en el artículo, artículo 326, numeral 7.
se garantizará el derecho y la libertad de organización de las personas trabajadoras sin autorización previa. Continúa, este derecho comprende el de formar sindicatos, gremios, asociaciones y otras formas de organización, afiliarse a las de selección y desafiliarse libremente. De igual forma, se garantizará la organización de los empleadores. Pero el 8 dice, el Estado estimulará la creación de organizaciones de los trabajadores y trabajadoras, empleadoras y empleadores de acuerdo con la ley y promoverá su funcionamiento democrático, participativo, transparente y con alternabilidad en la elección. Es decir, si bien acepta la organización de los trabajadores, como que le crea una excepción de acuerdo con la ley. Y claro, en eso se respalda muchas veces el ministerio porque dice, bueno, la ley no se ha hecho todavía. Y el 13, en efecto, dice, se garantizará la contratación colectiva entre personas trabajadoras y empleadoras con las excepciones que establezca la ley. Con lo cual, el contrato colectivo también queda debilitado porque tiene una cláusula de excepcionalidad. Y más aún en el sector público. Ya, te molesto. Ahí mismo en el 327 y el 328 tenemos otro problema grave, porque es una institución traída del mandato constituyente número 8. En el mandato constituyente número 8, entre comillas, desapareció la triangulación laboral, pero no desapareció, pues, solo le cambiaron de nombre. Dejó de llamarse tercerización e intermediación para convertirse en servicios, empresas de servicios complementarios, ¿ya? Pero sigue la triangulación ahí, pues. Entonces, ese elemento fue llevado luego a la Constitución en el artículo 327 y en el artículo 328. Sigue, quiera llamársele como quiera llamársele, estos compañeros trabajadores no se jubilarán nada. Nunca, porque así es terrible, es absolutamente terrible. O sea, da la vuelta ahí, da la vuelta de tercerizadora, de intermediadora, llámale como quieras llamarle, pero la triangulación laboral está vivita. Y les dieron 180 días para que aquellas intermediadoras o aquellas tercerizadoras cambiaran su denominación a empresas de servicios complementarios. Luego no avanzaron y les dijeron, vean, sigámosles ampliando, vamos a darles más horas. Creo que les llevó como un año más. La ley les permitió, el ministerio creaba acuerdos, no legalizado todo, sigan ampliando y sigan legalizando su status quo de empresa intermediaria. El compañero decía, y también de los sindicatos. Sí, yo no puedo decir que todos los sindicatos puedan ser buenos, ya hay trabajadores y trabajadores también. Sin embargo, creo que la regulación de los contratos colectivos apuntaba, sí es cierto, a algunas organizaciones sindicales que se les llamó doradas, que tenían contratos colectivos extremadamente onerosos, sí, es cierto, pero debieron haber apuntado solo a esa, o solo a esas, llámese Petroecuador, llámese como me quieras llamársele, o recordar, pero apuntó a la generalidad, pues, y restringió el derecho, porque lo que nos ocupa ahora es el tema de la restricción de derechos. Entonces, esta situación de los sí, había dirigentes también que tenían tal vez algunas concesiones desmedidas que no debía darse, pero no era para todos. Así es, no era para todos. Y entonces se creó a pretexto de eso, se creó los mandatos constituyentes que les pusieron también restricciones y luego posteriormente fueron pasados a la Constitución. El mismo concepto de la organización y de otra restricción lo encontramos el 21 de diciembre del año 2015, donde estas empresas públicas no se sujetan a este nuevo ordenamiento jurídico llamado las enmiendas constitucionales, porque las enmiendas constitucionales dan fin a la contratación colectiva y dan fin al derecho de ser contratados bajo la órbita de las normas del Código del Trabajo, ¿no es cierto? Pero no hablan nunca, hablan del artículo 226 y hablan del artículo 229, ¿no es cierto?, de la Constitución, los que fueron enmendados, pero se olvidaron de toparle, yo no sé por qué, se olvidaron de toparle el artículo 315. Y entonces en un momento oportuno yo en el Ministerio de Trabajo empiezo a decirles, oigan, si no le han topado a sí,
las empresas públicas pueden crear su propia legislación y esa norma constitucional sigue intacta, ¿qué significa? Que podrían seguir contratando bajo el Código del Trabajo. Frente a estas insistencias que realizan otros abogados y otras centrales, el Ministerio del Trabajo empieza a pronunciarse en ese sentido. Y hay varias consultas que dicen, en efecto, deben seguirse contratando bajo el Código del Trabajo 1 y 2. Sí, muchas gracias. Buenas tardes. A ver si lo tengo claro. Porque usted acaba de mencionar que sería necesaria una asamblea constituyente para modificar la Constitución del 2008 en estos artículos. Y eso es muy grave en las actuales circunstancias, por el peligro neoliberal que estamos atravesando. Aparte que yo no creo que se tenga que llamar constantemente a una asamblea constituyente cada vez que queremos modificar lo que nos apetece. Pero teniendo en cuenta que la Constitución es el marco jurídico general, y luego eso tiene que bajar a piso hacia el ordenamiento ejecutivo de los presidentes, y por tanto se tiene que crear un reglamento técnico por parte del Ejecutivo que refleje lo que dice la Constitución. Es ahí donde existe o debería existir y existe actualmente el problema. Luego existen otros mecanismos, como puede ser precisamente la Asamblea Nacional, en donde está llamada a fiscalizar al Ejecutivo en tanto en cuanto no esté cumpliendo la Constitución con esos reglamentos técnicos que estamos hablando. Por tanto, sí existen mecanismos, y sobre todo a través del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que lo quieren eliminar ahora mismo y que permite a las organizaciones gremiales, sindicales, sociales, etcétera, lanzar propuestas de veeduría y de contraloría en este aspecto. Por tanto, en el marco jurídico nacional sí existen opciones y mecanismos. Otra cosa es que no se haya querido hacer o no se le haya hecho por parte de los representantes, en este caso de los dirigentes de los sindicatos. Por ello, existe corresponsabilidad en todo esto. Yo no veo otra forma, de quitarle a las excepciones de la ley, la que acaba de leer Juanito y la que acabo de citar también yo en el 326. ¿Cómo más le quitamos eso con las excepciones de la ley o lo que diga la ley? La única manera será en la Constitución quitarla, pues. Una norma de menor jerarquía no puede modificar lo que diga la Constitución. En eso estamos perfectamente claros. Dos. Muchísimas gracias, doctor Rodrigo. Sí, si bien nosotros estamos aquí tratando todos estos problemas que se están dando con lo que toparon del Ministerio del Trabajo, que se supone que es el ente rector de normar aquí las políticas de los trabajadores, de la tramitología que ingresa en sí al Ministerio del Trabajo. Nosotros, por experiencia propia, hemos palpado eso, de que un registro de directiva, un registro de estatutos y cosas así, prácticamente tenemos que santiguarnos cuando ingresa un documento allá, porque se demoran eternidades las contestaciones, y eso ya nos genera problemas a nosotros, porque los compañeros dicen: compañeros, ustedes son los dirigentes, ¿y qué pasa? ¿No se mueven? ¿Por qué no dan agilidad al tema? Pero yéndome un poco más allá de la situación de aquí, internas de nuestro país, que nosotros tenemos la potestad, deberíamos unirnos más y protestar ante esta realidad. Yéndome más allá, existe la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, que es tripartita: gobierno, empleador y trabajadores, si no me falla la memoria. Entonces yo diría que la OIT también debería ya un poco tener más injerencia, no sé si estoy yo equivocado, doctor, y venir y controlar que se estén dando las cosas, porque es la encargada para eso. Muchísimas gracias, doctor. Ya, ok. Respecto de esta última parte, el Comité de Libertad Sindical le llamó la atención al gobierno de Correa, y ese llamado de atención se colgó en la posta del baño. Ya saben para qué. Así es que yo digo, la pelea es nuestra, es que vamos a peleando nosotros, porque dejarle también, no digo que no lo hagamos, ¿no? Para las instancias internacionales habrá que hacerlo, pero la pelea es nuestra, y eso señalaba Juanito, pues, ¿no?
precisamente decía, estamos en esto, tal vez no haya sido yo un militante disciplinado, pero el trabajo intelectual también es el que produce y hace su tarea para los trabajadores. Pues. Entonces, un día X yo me digo, oiga, me voy a ir a parar en el ministerio, voy a dejar un ratito las audiencias que tengo y me voy a ir a parar en el ministerio a ver si el problema solo es con los trabajadores. Y le veo que entra, ¿no? Porque nos conocemos en el mundo del derecho laboral, le veo que entra uno de los abogados de empresarios. Y le digo, oiga, doctor Esteban, ¿qué le trae por aquí? Dice, hermano, pero... Había solicitado el registro, la aprobación, perdón, de un horario especial. Esto es como de las petroleras 7.2, 7.14, así que hasta completar el método. Entonces necesitan de la autorización del trabajador. Los trabajadores habían dado la autorización porque un poco les conviene también esa situación. Ingresa para la aprobación y le niegan. Le niegan, bajo el pretexto de que debían dejarle descansar 2 horas. Pero la ley dice hasta 2 horas. O sea, perdón, 2 días. Hasta 2 días. Y el rato que dicen hasta 2 días, debió haber dicho en el peor de los casos, de 2 días. Pero dice hasta. Y entonces el rato que te dice hasta, ya te da la posibilidad de que sea menos también, pues. Y entonces le niegan al hombre un trámite que quizás se demoraba 15 días a lo sumo. Lleva 8 meses en una apelación y sin solución. Compañero. A ver, voy a acordarme. Yo trabajé 20 años en el sector y era abogado. Hoy no. Felizmente. Nadie es perfecto toda la vida. Toca hacer rectificaciones. Estás descansando ya. A ver, en la única forma en la que se puede conseguir respeto a las organizaciones sindicales, a las organizaciones sociales, están basadas sobre la fortaleza de ellas. Me explico. Del año 70, doy razón, que no se me olvide. Desde el año 70 en el que hay, en el 72, entran a Rodríguez Lara, hay un periodo en el que básicamente en el Congreso no hay absolutamente nada. Lo único que hay es el Código de Trabajo simple y llano. En el 76 cambia a otro gobierno de un triunvirato, igual, como era dictadura, solo hay el Código de Trabajo hasta cuando se dicta la Constitución que inicia en 1979. En esa legislación, la garantía prevista, que no ha cambiado en el Código de Trabajo, y que dicen que debe cambiar, que debe dinamizarse y todo, ese cuento tampoco se lo crean, porque las instituciones bien dichas del derecho social recogidas en ese Código de Trabajo aparentemente antiguo no tienen que cambiarse porque no es un tema de moda, es un tema de fundamento de la legislación social y laboral. En la Constitución de 1978, en el artículo 125, se determina, y esto va dirigido a la parte pública, se determina quiénes deben estar en el Código de Trabajo y quiénes deben estar en la Ley de Servicio Civil en ese entonces. La Ley de Servicio Civil era regentada, calificada, etcétera, por la Dirección Nacional de Personal. Ya en la práctica, eso estaba escrito, era un garantismo muy bueno para los obreros y los empleados públicos regidos por esta Ley de Servicio Civil. Sin embargo, a pesar de existir contratación colectiva, el fenómeno se daba bien parecido a lo que pasa ahora. Es el interés del mejor salario lo que hace que las propias personas se orienten a pedir de estar en el Código de Trabajo o en la ley que corresponda al servicio público. No les orienta un tema de clase, no les orienta un tema exclusivamente económico.
Y en las empresas donde los contratos colectivos, que ya se mencionó, tenían una fortaleza mayor, todos, inclusive gente del servicio público calificado, se pasan al contrato colectivo. Pero en sectores en donde el servicio público tiene mejores remuneraciones, todos quieren irse para allá. Y la organización sindical y el criterio muchas veces oportuno del dirigente es decir, no, debemos tener un criterio de clase, vale un rábano, por ponerlo de una manera directa. Entonces aquí el tema fundamental no es que la Constitución del 78, que la Constitución del 98, que más o menos la parte esa quedó intocada, y lo que existe este momento en la Constitución del 2008. Es el manejo de la administración del trabajo y la debilidad de las organizaciones sociales y sindicales lo que ha hecho de que las autoridades, sea quienes sean, yo no defiendo como entes o como personas, yo defiendo es la estructura en el sentido de que esta debilidad organizativa hace que las responsabilidades que deberían cumplir la administración del trabajo se la pasen por el escritorio y no les sirvan. Tienes razón. Yo no he tenido problemas en la última empresa donde trabajé en la aprobación de reglamentos. Y no es que palanqueo, simplemente pedían esto y tengan. No me hace y va a problema, porque está con todos los requisitos. Segundo, la organización sindical antes de la Constitución del 78, con la Constitución del 78, con la que con 15, porque estaba vigente todavía el Código de Trabajo anterior, se podía hacer sindicatos, y con la Ley 133 en la que se subió a un mínimo de 30. Tranquilos. La siguiente reforma será que para hacer sindicatos serán por lo menos con 50 o 60 personas. Sí, no se admiren si eso pasa. Porque de esa manera la estructura económica del Ecuador es de pequeñas empresas. Y las pequeñas empresas obviamente no van a poder organizarse. Entonces la libertad sindical en las tres constituciones nombradas está ahí, está garantizado, pero en la práctica no es aplicable. Y en el caso del sector público, hay el tema de las enmiendas, que es toda una historia, se podría hacer argumentaciones. Hay un tema de la Constitución y hay un tema de la LOCEP y de la Ley de Empresas Públicas. Es un relajo completo, realmente, en el entendimiento de que sin la fortaleza de las organizaciones sindicales o de las organizaciones de trabajadores no se logra nada. Ejemplo, la CONACEP. La CONACEP, la política sindical de la CONACEP es siempre una política de diálogo. Y obviamente uno dialoga con el antagonista, no dialoga con el enemigo, y en este momento estamos con un Estado enemigo. Y una enemistad, y un enemigo fundamental que quiere cambiar las estructuras. Ahorita la Constitución, con todas las críticas que se pueden hacer, le vale nada porque hacen lo que les da la gana. Pero hacen lo que les da la gana no porque ellos quieren, que siempre quieren. Hacen eso porque nosotros no podemos responder. Y para terminar solo voy a decirles algo. Hay un compañero de la CNC que se llama Luis Manos Albas, de Eloy Alfaro, el coordinador Eloy Alfaro. Y conversando, estaba con Mario Morales, estaba él y alguien más, le decía que uno de nuestros problemas, que una de las situaciones fundamentales que tiene como garantía las oligarquías y los sectores económicos y políticos es que tienen intereses comunes que los juntan. Y el compañero Manos Albas dijo, no es eso, lo que pasa es que nosotros estamos totalmente desunidos y peleándonos por una coma, peleándonos por un artículo, peleándonos porque antes nos enemistamos, etc. A ese nivel es lo que ha llegado. Pero ustedes ven que en el sector público
uno de los proyectos que hubo y que se discutió en las centrales sindicales es el sindicato y la contratación colectiva por rama de actividad. Creo que si hubiera un Estado fuerte, garantizado por la fortaleza de las organizaciones sindicales, ese sector público sería el primero en conseguir un sindicato global de servidores públicos con una contratación colectiva única. ¿Lo podremos hacer? Ya lo veremos. Gracias. Por favor. A ver. Gracias. Sí, la verdad es que lo que nos mantiene en esta situación es la desunión total que tenemos en la actualidad. No es que... Me voy a retirar. Gracias. Muchas gracias, doctor. Gracias. Como acaba de decir, no es que ellos están unidos, nosotros somos los que estamos totalmente desunidos, no hacemos una sola fuerza. El sindicalismo actual ha regresado en el tiempo, se ha quedado en el tiempo, no ha regresado, se ha quedado en el tiempo, no ha evolucionado. Y esto nos está ocasionando todo este tipo de cosas. Nosotros deberíamos ser parte fundamental y activa en todas las decisiones y los cambios que se generen en la Constitución, en las leyes y en todas las cosas que generan bienestar para el trabajador. Actualmente están queriendo cambiar la normativa 2393, que es otro tema fundamental para los Reglamento de trabajadores. seguridad y salud. El reglamento Es de uno de los seguridad y mejores salud. reglamentos. Diga, el gobierno de León Férez Cordero se expidió eso. Gobierno Así de es. León Febres Cordero. Hay un presentado ya un proyecto de ley en el Congreso por profesionales de la materia. Lamentablemente, tal es la desunión de nosotros que nadie conoce. Absolutamente a nadie se le ha compartido eso, no se ha debatido en ningún lado. Es la seguridad y salud de todos los trabajadores a nivel país que está jugándose ahí en esa mesa. El CITS, el Comité Interinstitucional para la Salud y Higiene en el Trabajo, está elaborando una contrapropuesta para que tenga también validez en la asamblea. Pero lamentablemente también se nos está excluyendo a los trabajadores. En el actual 2393, las centrales sindicales forman parte del CIT. O sea, inclusive ya se elimina, en el nuevo 2393 se elimina y le cambian de nombre y únicamente están las entidades como es Ministerio de Trabajo, Ministerio de Salud, el INEN y otras instituciones más. Pero ya las centrales sindicales no forman parte de esta estructura. Ya no forman parte de esta estructura. Ya no se le denomina a la persona trabajadora en esta nueva ley. Ya no se le denomina trabajadora. Se le denomina persona sujeta, persona con dependencia laboral. Ya no somos trabajadores. Se acabó. En el actual 2393, las organizaciones sindicales son las que forman, las que ponen el personal para los comités paritarios. ¿Sí? Cuando hay una organización en la empresa o en la entidad del Estado, el sindicato o el comité de empresa pone los compañeros que van a ser parte del comité paritario. En la nueva normativa ya no, únicamente la pone el empleador. Estamos hablando de una cantidad de regresiones a todo nivel, compañero. Perdón, Juan, acotando lo que tú estás mencionando, recordarás cuando hacíamos este análisis del 2393 de este famoso decreto de seguridad y salud ocupacional. Ya le ponen una figura, doctor, ahí el consejo consultivo, recordarás, Juan, que ponen y se enfocan más en el colegiado de la parte patronal que es totalmente, o sea, ya prácticamente nos están desplazando. Sesgadamente. Actualmente el trabajador tiene derecho a formar parte del comité paritario. Tiene derecho a formar parte del comité paritario. Pero lamentablemente en la nueva normativa ya hablan de un colegiado. Ya hablan de un colegiado. Que quien tiene que ser integrante tiene que ser un experto en salud y seguridad ocupacional. A esto nos está llevando la desunión. Y si no, se pierde. Esta definición que les voy a leer,
trabajo sexual es la prestación de servicios sexuales. Y eso nos trae el elemento constitucional del trabajo autónomo. Gracias al trabajo autónomo se puede introducir esto. Trabajo sexual es la prestación de servicios sexuales por parte de personas naturales mayores de 18 años de edad que de manera voluntaria, ahí está, autónoma y en uso de su opción libre y personal, ejecuta en provecho exclusivo y propio. El carácter autónomo del trabajo sexual implica que queda impedida de cualquier obligación de honorarios o de otra índole con respecto a los propietarios o administraciones de los prostíbulos. Legalizada la prostitución. Y lo mismo pasa con los que suben a los buses. Legalizan también, para que no les persigan el terror de las moteras a ellos, los policías municipales. Porque son esos, el terror de las moteras, de las compañías moteras. Legalizan esto, ¿verdad? Para eso sirvió el derecho autónomo. Como no hay fuentes de trabajo, entonces legalicemos la actividad que muchas mujeres se ven obligadas. Eso está en el artículo 636 del nuevo Código Orgánico del Trabajo. ¿Bien? Entonces, es una cosa impresionante de la regresión. Entonces, afirmar que otras normas de menor jerarquía nos van a permitir hacer eso, no. Tenemos que cambiarlo en la Constitución. Yo no veo ninguna posibilidad. Y qué pena que Juanito se fue, pero yo quería referirme y recomendar, quizás muchos de nosotros a veces no tengamos el tiempo para leer las obras, pero hay una obra de Juanito, tú debes haber leído, Un engendro, dice el título, la Constitución del 2008. Creo que la publicó en el año 2017 el doctor Juanito. Un engendro, la Constitución del 2008. El otro día que le pasaba, porque siempre reviso algunas obras de él, que son muy instructivas, muy educativas, el conocer la historia es una cosa súper fundamental. Entonces le pasaba revista, digo, ese artículo, ese documento debe estar fabuloso. Debe estar fabuloso. Ya para ir cerrando, algo que creo que hay que destacar de lo que dijo el doctor Juanito, la lucha contra la privatización no es un problema de los trabajadores solo, es un problema en favor y en defensa del Estado. Levantaron, ahí está Washington Silva, es el último secretario general legalmente elegido en CETRASELEC, en el comité de empresa de la Corporación Eléctrica. CELEC es la que produce la electricidad, CELEC es la que la conduce, y las empresas eléctricas son las que venden la electricidad. Entonces Washington Silva, uno de los últimos secretarios, el último secretario general que fue elegido legalmente, solicita la inscripción, pero solicita paralelamente, mientras critica la cuestión esta de la concesión de las empresas eléctricas, y dicen, no, si te has opuesto ya no, se acabó la libertad de organización. No lo inscribieron. Y luego de no inscribirle, a la semana lo despiden. Lo despidieron a él, para tratar de desmontar y desarticular. Entonces, la base paralizada por el miedo, un poco se ha desmovilizado, pero están tomando otra lucha, organizándose con más fuerza. ¿Ya? Entonces, no existe, pues, no es el problema en sí de que unas normas inferiores o de menor jerarquía puedan garantizar esto. El Estado como tal, clases sociales como tal, están detrás de controlar esto, de privatizar. Y si no hacemos algo para detenerlo, simplemente pasará. Y esto es algo que se podía prever hace 10 años, en un Estado también que veía yo esta cuestión como se iba desmontando hace 10 años los derechos laborales. Yo sé, creo que debe desaparecer el Código del Trabajo, debería desaparecer la contratación colectiva, debería desaparecer todos los rastros, porque antes de que exista esto, la gente, el ser humano, los trabajadores eran más unidos, eran más solidarios, luchaban por un objetivo. Ahora hay un individualismo que nos divide y que nos separa a todos. Espero haber contribuido de alguna manera. Gracias, compañeros. Un asunto final. En el gobierno de Sixto Durán Ballén hubo algo que seguramente este gobierno tratará de no hacerlo. Puso a consulta o a referéndum algunas cosas
entre ellas la privatización de la seguridad social. La fuerza de la entereza del pueblo y especialmente de los trabajadores que asumieron como suyo la oposición a ese referéndum para votar todo no, logró parar esa intención, porque la intención fundamental era estructurar la seguridad social bien parecido a lo que estructuró Pinochet en Chile a través de las AFP. Ese es un ejemplo claro de que si no hay un fortalecimiento popular y un fortalecimiento de las organizaciones, cualquier cosa puede pasar. ¿Sí? O sea, ahí tenemos el ejemplo. Exacto. Bueno, les agradezco, compañeros, su presencia acá, sobre todo a Juanito y al compañero Castellanos, y le comprometo públicamente, el 12 de marzo a las 4 de la tarde, probablemente en este mismo auditorio al frente, vamos a tener un encuentro más masivo. Por favor, comprometámonos cada cual en traer por lo menos un par de compañeros más, y ojalá si pudieras ayudarnos contactando a los dirigentes sindicales. Perfecto, no hay problema. Para que vengan 12 de marzo, 4 de la tarde, en este mismo local, posiblemente para discutir con más detalle el tema de las privatizaciones y las concesiones. Les agradecemos mucho y nos comprometamos, además, todos los meses diálogo laboral aquí en la Católica, ¿no? Perfecto. Gracias, doctor.